continuando, volviendo al tema de la evolución de los genomas microbianos, entonces, normalmente los genomas microbianos tienen dos grandes componentes. Uno es el endogenoma, que son todos los genes esenciales, y luego tenemos el exogenoma, que todos son los genes accesorios, que están normalmente en plásmidos, intrones, en islas genéticas, transposones. No tienen que saber todo esto ahora, pero para que sepan que hay diferentes formas en cómo se transfiere el ADN de un organismo a otro, y que, bueno, aquí lo vamos a ver, que tienen que ver entonces con la evolución o con la diversidad genética que entendemos, que tenemos. Entonces, las bacterias tienen, aparte de que tienen diferentes mecanismos para pasar ADN de uno a otro, tienen unas tasas de replicación altísimas. Pero creo que esto más adelante está. Y además de eso, entonces, al tener tasas de replicación altísimas, la frecuencia en la que pueden ocurrir mutaciones es mucho más alta. Entonces, eso hace que haya mayor evolución. No sé, me acuerdo que en algún momento, estando en España, en algún momento hizo una bacteria resistente a 6 antibióticos distintos. Y algunos de esos simplemente uno lo hacía por exponer una bacteria a un antibiótico, una dosis baja, la exponía y simplemente por proporción, uno sabe que de millones de bacterias, alguna puede ser resistente, porque genera mutaciones al azar, y ya luego uno la cultiva y ya tiene una bacteria resistente. O sea, y aparte de eso, las bacterias tienen otros mecanismos de cómo recibir información genética, que es transformación. Esto es, las membranas de las bacterias pueden tener, se le puede hacer algunos huequitos. Entonces, hay ADN que está a veces en el ambiente y se puede integrar por transformación. La otra es conjugación. Esto es lo que yo les llamaba antes el sexo de las bacterias, que mediante un pili se conecta con las que están a la par y les transfieren el ADN. Y la otra forma es la transducción. Este se refiere básicamente a cuando hay, por ejemplo, virus que tienen material genético. No sé si han visto todas estas fotos de unos virus que tienen que parecen como una cápsula espacial, ¿verdad? Que tienen unas patitas y una cabecita. Y bueno, el tema es que es básicamente ese mecanismo. Tienen el ADN adentro y entonces lo incrustan. Y entonces, por eso esto es otro de los miedos o las características propias de las bacterias, en las que nosotros como humanos decimos que tenemos la batalla perdida, porque las bacterias han sido capaces de generar resistencias a todos los antibióticos que hemos creado los humanos. Y los humanos tardamos en crear un antibiótico montones de años, y la velocidad en que la bacteria puede generar resistencia es en realidad muy rápido. Entonces, y nuestra última arma de defensa como humanos, como seres biológicos respecto a las bacterias es el tener, son los antibióticos, y ya nos quedamos sin armas. Por eso es un tema sumamente preocupante. No sé si cuando los médicos hablan de usar los antibióticos en la dosis que recomienda el médico, porque normalmente son una semana o 2 semanas, usar la dosis completa, porque con solo algunas pocas bacterias que sobrevivan, dada la gran cantidad que son y la alta tasa de mutaciones que tienen, y ya esas luego van a crecer y luego le van a pasar esa resistencia a otros organismos. Y entonces como humanos nos quedamos sin defensa. Es un tema, ahora que estamos hablando de pandemias, pero uno diría que es, junto con este que estamos viviendo, uno de los más preocupantes para la humanidad en estos momentos. Veamos algunos genomas microbianos. Entonces, el genoma, bueno, yo estaba hablando de genomas como si nada, tal vez no he introducido el término, ¿verdad? Pero el genoma se conoce como el conjunto de genes contenidos en un cromosoma. Entonces, muchas bacterias poseen ADN extracromosómico, como les dije, digamos, un cromosoma pequeñito que se llaman plásmidos. Normalmente en las bacterias, el ADN circular opta por una estructura terciaria de superenrollamiento. Esto quiere decir que el ADN está súper compactado. Y bueno, por estas enzimas que se llaman topoisomerasas. Si uno ve el tamaño de los genomas, entonces
Por ejemplo, los virus andan desde pocas kbs, kilobases, hasta más o menos 100 kilobases. Por ejemplo, este virus que tenemos en estos momentos, el SARS CoV-2, tiene más o menos entre 27 y 35 kilopares de bases. Luego las bacterias tienen más o menos entre poco menos de un megabases hasta más o menos 10. Luego tenemos los hongos y el resto de organismos. Vean ustedes que hay protistas, por ejemplo. Vean, los mamíferos tienen genomas alrededor de 10 gigas. Los humanos más o menos andamos en 30. Pero vean que hay protistas que tienen una cantidad de genomas altísimos. Hay muchas de las amebas, por ejemplo, que tienen genomas gigantescos. Volviendo a los plásmidos, entonces, vean, este es digamos, el genoma bacteriano, y los plásmidos se ven como unos genomas en realidad pequeñitos. Las bacterias pueden tener desde pocos, bueno, casi todas tienen plásmidos, y luego algunos son pequeñitos, algunos son muy grandes, tienen genes, por ejemplo, de resistencias a los antibióticos. Normalmente se transportan en este tipo de plásmidos, o genes para fijar nitrógeno, o genes para que les confieren alguna habilidad particular para sobrevivir en algún momento. Entonces el tamaño varía entre 2 a 10 kilobases, el número por célula es variable, adoptan una conformación tipo de doble hélice de ADN, igual que el ADN normal de 2 cromosomas, y se han encontrado en casi todas las bacterias, y los otros que no llevan genes esenciales. Volviendo a los métodos de cómo se transfiere el ADN, entonces esta es normalmente así se ve. Esto es un pili, ¿verdad? Entonces tenemos dos bacterias que están muy cercanas. Lo que vemos en el fondo en realidad es un filtro que estamos viendo en la microscopía electrónica. Entonces, si están muy cercanas, una bacteria secreta un pili para comunicarse con otra. Entonces tenemos una célula que es donante y una receptora, permite el intercambio de material genético, y al final se producen nuevas combinaciones genéticas. Entonces es un tema en cómo ayudan este método a la evolución de las especies. Aquí brevemente quisiera hablarles de un estudio que publicamos hace 2 años, una tesis de doctorado también de mi esposa, en el cual vimos un estudio sobre cómo la presencia de microplásticos aumenta la transferencia horizontal de genes, de genes de resistencia. ¿Qué es la transferencia horizontal de genes? Cuando una bacteria le pasa genes a otra bacteria por conjugación. Y entonces simplemente no voy a entrar en detalles, pero lo que vimos es que, como ustedes saben, los microplásticos son un problema gigantesco de contaminación a nivel mundial. Y no solamente un problema de contaminación per se, sino que sobre los microplásticos se generan poblaciones de microorganismos, se generan unos tapetes, sobre crecen los microorganismos como en forma de tapetes de microorganismos, donde hay una aglomeración de muchas especies. Y al estar, bueno, además se generan tapetes de microorganismos que son muy diferentes de los que uno puede encontrar en la columna de agua, en el agua normalmente. Y al estar tan cerca, estas bacterias empiezan a transmitir genes. Entonces nosotros hicimos un experimento donde una bacteria pudo transmitirle genes de resistencia a antibióticos, inclusive a 6 filos distintos de bacterias. O sea, los microplásticos representan un problema físico de contaminación, pero también son un foco para que las bacterias puedan hacer sus fiestas para transferir genes de resistencias a antibióticos, metales o cualquier otra cosa. Y el otro de los procesos de transformación, de pasar ADN de un organismo a otro, como les dije, es la transformación. Entonces, esta es la incorporación de material genético a través de pequeños huecos, orificios en las membranas. Y para esto es que se necesitan, o normalmente se tienen, células competentes, que son células convertidas en permeables de forma pasiva por métodos químicos o eléctricos. Y el otro método para transferir material genético de una especie a otra
es a través de los fagos. Entonces los fagos en realidad ya tienen su propio material genético y luego se anclan a una especie y luego producen su material genético. Este material genético utiliza la maquinaria de replicación de la bacteria hospedera para producirse copias de sí mismo y luego liberarse. Una de las cosas es que los fagos son altamente especializados, entonces también en estos momentos, eh, antes les dije que como humanos tenemos la batalla perdida contra las bacterias. Sin embargo, también hay fagos que son especializados en matar algunas bacterias. Entonces, hay mucha gente que en estos momentos se está volviendo a esa otra vieja escuela de poder aislar fagos, por ejemplo, que maten una bacteria, no sé, una cepa muy potente que se llama MRSA, es que se llama Staphylococcus aureus resistente a metacilina. Y entonces, por ejemplo, esa bacteria ha sido resistente absolutamente a todos los antibióticos que conocemos como humanos. Sin embargo, algunas veces lo que se ha encontrado es que se puede buscar algunos fagos que matan específicamente esas. Hay uno de los conceptos más fascinantes de la biología y de la microbiología que se llama quorum sensing. ¿Y qué significa eso? Eso es percepción del colectivo. Bueno, eso es una traducción personal, no sé cómo, me ha costado mucho encontrar una definición en español. Pero entonces, lo que pasa es eso. ¿Cómo percibe o cómo ve una bacteria a otra? Entonces, muchas bacterias, como les dije, forman ciertas películas, ciertas capas, ciertos manteles sobre una superficie. Y entonces lo que hacen es producir algunas señales, mensajeros químicos, que las secretan al ambiente. Entonces, vea, por ejemplo, aquí tenemos una bacteria y aquí está produciendo algunos mensajeros químicos. Hay uno que se ha estudiado mucho, que se llaman mucirina lactonas. Y luego, ¿qué pasa? Esas mismas bacterias o otras bacterias de la misma especie tienen los receptores para estas moléculas. Entonces, si hay muy poca señal, nada pasa. Pero si hay una altísima señal de estos receptores, entonces se activan las alarmas y entonces ya se pueden desencadenar comportamientos colectivos. Entonces, el comportamiento de los procariotas puede cambiar dependiendo de la densidad. El quorum sensing, también otra forma de verlo. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto estos videos hermosísimos de las escuelas de peces que se mueven cuando hay no sé, un tiburón que quiere atacar una población y estos se mueven como si fueran un solo cuerpo, a pesar de ser muchos, ¿verdad? O igual con las parvadas de aves, ¿verdad? Que no hay un solo líder, sino se comportan todos, entran como un trance y todos se comportan como un grupo, ¿verdad? Igual, es más, yo pienso que los humanos a veces también tenemos eso. Yo no sé si ustedes han sentido en algún momento, han estado en un concierto donde todo el mundo se ha inyectado, todo el mundo eufórico, y se pierde esa sensación de individualidad para pertenecer a un gran colectivo, ¿verdad? Bueno, eso pasa con las bacterias. A bajas densidades hay, sobre todo las patógenas, por ejemplo, a bajas densidades, todos crecemos tranquilos, a densidades medias, y ahí estamos, nos reconocemos, pero para un patógeno, por ejemplo, cuando ya entonces alcanzamos una densidad alta, es el momento, ok, nos organizamos, vamos a atacar, ¿verdad? Porque de lo contrario, si un patógeno ataca a una densidad muy baja, es muy probable que todos los sistemas inmunes del cuerpo, los macrófagos, simplemente se los echen, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces han utilizado este tipo de señales de quorum sensing para tener ataques colectivos. Yo pienso que ahora el tipo de quorum sensing, los humanos, yo no sé si a veces se ha visto exaltado o propiciado por ejemplo, por las redes sociales, ¿verdad? Que toda la gente se comunica para bien y para mal, ¿verdad? Para tener impactos. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la primavera árabe, todo el mundo se conectó
en las redes y hasta que derrocaron a un dictador, ¿verdad? El tema es para acciones muy puntuales y específicas, ¿verdad? Pero entonces el quorum sensing es eso, una percepción del estado colectivo para actuar en colectivo. Otra de las características de las bacterias es que tienen fisión binaria, ¿verdad? Que es una manera de reproducción asexual, consiste en la duplicación del ADN, seguida de una división del citoplasma y lo que resulta en dos células idénticas. La mayoría de los procariotas se reproducen por fisión binaria. Hay bacterias, o sea, puede ocurrir cada 20 minutos, entonces hay bacterias que tienen tasas de replicación altísimas. Es decir, en un día se pueden haber muchísimas generaciones de microorganismos y esto le permite, por un lado, una evolución rápida, pero por otro lado, sobrevivir a condiciones difíciles. Entonces, por eso es que no sé si ustedes han visto todos los anuncios de ahora que están de moda, todos estos detergentes y cosas que dicen, matamos el 99.9% de las bacterias. Pero vea, con la tasa de reproducción que tienen las bacterias, ese punto 1 puede llegar otra vez a 100% en cuestión muy rápida. Entonces, nada más para que tengan noción de que en realidad las bacterias pueden crecer muchísimo rápido o rapidísimo. O lo otro es cuando el uso de los antibióticos, si no se toman el antibiótico completo y quedan unas pocas ahí que no se murieron, pero resistentes, esas rápidamente pueden formar una nueva colonia que puede volverse patógena y además ya resistente, entonces no le pueden aplicar el mismo antibiótico, si era el último que se tenía, digamos, porque ya eran resistentes a todas, la persona se muere, así de simple, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con las capacidades de reproducción de las bacterias. Volviendo al tema, bueno, otras características de las bacterias es que forman biofilm, biopelículas. Y una biopelícula es donde uno o más especies forman una comunidad rodeada de una baba, baba pegajosa protectora. Entonces, en realidad, están recubiertas por capas de lipopolisacáridos que las hacen muy resistentes. Entonces, el ejemplo más típico es, por ejemplo, la placa dental, donde ya usted puede aplicar en enjuague y muchas otras cosas. Si tiene placa dental, no se quita, ¿verdad? Es solamente por, por remoción mecánica. Esto, obviamente, la creación de las estructuras de biofilm, no sé, la manera que yo me la imagino siempre más fácil, imagínense ustedes una torta chilena, ¿verdad? Donde tenemos una capa de bacterias, una capa de crema dulce, otra capa de bacterias, Entonces, esto hace que sean, bueno, la formación es interesantísima porque cómo hacen para convivir en esas condiciones, cómo hacen para transmitir o difundir todos los nutrientes, pero por otro lado les da una protección a la comunidad altísima. Las más nuevas van creciendo, las más viejas están en el externo, entonces algunas se pueden morir, ¿verdad? O maduran y también pueden salir a colonizar otros lugares y les da muchísima protección. Las bacterias incrustadas en biofilm están protegidas contra desinfectantes, antibióticos y las biopelículas están formadas por bacterias dañinas que son muy difíciles de erradicar. En algún momento, que yo pensando en aplicaciones biotecnológicas, lo que uno podría hacer es que esas capas están formadas por celulosa y otros lipopolisacáridos. Entonces, si por ejemplo uno pudiera agregar algunas enzimas que degradan esas celulosa y lipopolisacáridos, las podría dejar, digamos, hacerles huequitos o hacerlas más inmunes para que luego actúen otras cosas. Entonces, si uno agregara, por ejemplo, celulasas, filanasas, otras enzimas, por ejemplo, los chicles, entonces sería una forma de hacer, tratar la placa dental. Ahí les dejo la idea por si alguien quiere desarrollarla y hacerse rico. Bueno, no sé si se habrá rico, digo que nadie se hace rico con la ciencia. Por lo menos para que se diviertan tratando de salvar una pequeña parte del mundo.
En cuanto al metabolismo microbiano, entonces, el metabolismo microbiano es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. Las características metabólicas constituyen el principal criterio para determinar el papel ecológico y su responsabilidad en los bioquímicos. Entonces, tenemos el metabolismo microbiano, tenemos factores bioquímicos que son aquellos relacionados con requerimientos nutricionales, y por otro lado tenemos biofísicos más relacionados con el pH, la temperatura, el potencial redox al que pueden crecer los microorganismos. Tenemos anabolismo, que es la síntesis, todos los procesos por los cuales se construyen nuevos componentes, y el catabolismo, que es la degradación. Y dependiendo, particularmente con el uso del oxígeno, normalmente tenemos bacterias o microorganismos que son aerobios, los cuales crecen en presencia de oxígeno, anaerobios que viven sin oxígeno, y luego, por ejemplo, la bacteria del tétano, y luego tenemos aerobios facultativos que viven normalmente en una condición, pero pueden adaptarse fácilmente a la otra. En cuanto a las fuentes de energía, entonces tenemos, los organismos se pueden alimentar o obtener energía a partir de la luz solar, los fotoautótrofos, los que pueden obtener los compuestos a partir de compuestos orgánicos, entonces estos son los heterótrofos, pero y entre los heterótrofos hay inclusive organismos que pueden alimentarse de compuestos venenosos como el petróleo, el metano, el benceno. Inclusive ahora se han encontrado organismos capaces de degradar plástico. Entonces, ¿cuál es la estrategia normal si uno quiere encontrar un organismo de estos? Simplemente váyase al sitio contaminado. Eso sí, trate de llevar algunos medios de cultivo lo más amplios posibles, o que sean muy similares a las características que tienen, formule, tráigase un poco de esa muestra, siémbrela, y es probable que pueda obtener algo. ¿No? Es el enfoque. No sé si han escuchado, hay un concepto que se llama bioprospección, que es la búsqueda de nuevos genes, organismos, moléculas a partir de la biodiversidad que tengan un uso práctico, ¿verdad? Y ese es el enfoque. También hay organismos que se pueden alimentar a partir de moléculas inorgánicas como hidrógeno, azufre y amonía. Entonces, los organismos, dependiendo de la fuente de carbono, pueden clasificarse como autótrofos o heterótrofos, como dije antes. También, según la fuente de energía, entonces tenemos quimiautótrofos, como les expliqué antes, o quimiolitotróficos, los que utilizan, por ejemplo, hidrógeno, o los fotótrofos, por ejemplo, las cianobacterias. Ahora vamos a entrar a los diferentes tipos de bacterias. Entonces, esto es un árbol filogenético un poquito viejo. El grande era aquel que les enseñé. Sin embargo, para que vean que hay una diversidad inmensa, en esta clase vamos a cubrir nada más algunos de ellos. Hay otros que son apasionantes, algunos que todavía no se conocen mucho, otros que están por conocer. Pero vamos a hablar de los principales. Vamos a hablar de Proteobacteria, que es el grupo más abundante, luego Firmicutes, de Equinobacterias, de Bacteroidetes, y cianobacterias creo que ya lo cubrió o lo va a cubrir más adelante. Yo lo voy a cubrir en la próxima clase. Ok. Aquí este es un gráfico este es un estudio que estamos por publicar, que lo hicimos con estudiantes del curso de ciencia de datos, en el cual analizamos unas muestras del lago Issyk-Kul, nada más para ponerles un ejemplo. Este es el del lago Issyk-Kul. Este es el lago este es uno de los lagos de altura más profundos del mundo, que queda en Kirguistán. Y entonces estudiamos el perfil de las comunidades de bacterias a lo largo de un gradiente de profundidad. Y entonces, bueno, analizamos los ríos y diferentes profundidades. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, aquí Proteobacteria, en general, muy abundante en los ríos, y luego en la primera profundidad de 0 a 28.5 metros, y luego, conforme aumenta la profundidad, empiezan a hacerse un poquito más pequeños. Luego, tenemos bacteroidetes más o menos estables, luego las actinobacterias ahí más o menos estables, pero encontramos un patrón interesante. Entonces, por ejemplo, de 0 a 28 metros, y de tanto, de 28, en realidad no 128, sino que llegó como, no sé, poco menos de eso, tenemos una mayor cantidad de cianobacterias, ¿verdad? Entonces,
Este es un lago muy limpio, donde hay una condición de los lagos que se llama el Deep Chlorophyll, el DCM, que es donde están la mayor cantidad de cianobacterias, ¿verdad? Que no es solamente exactamente en la pura superficie, sino más abajo. Y ya luego, como no hay luz a partir de aquí, entonces ya estas se pierden. Lo que encontramos, y normalmente no hay muchos ejemplos de lagos muy profundos en el mundo, entonces que hay dos grupos que empiezan a aumentar a altas profundidades. Uno es cloroflexi y el otro es plantomicetes. Y en estas condiciones, bueno, por eso es importante conocer no solamente la taxonomía, sino la fisiología. La mayor cantidad de estos organismos son heterotróficos o inclusive hay algunos quimioautótrofos que sobreviven en condiciones que normalmente en otras condiciones no pueden existir. Esto es simplemente una muestra de lo que entender los organismos, cuáles son sus actividades, puede ayudar a entender cuáles son sus funciones, cómo funciona el ecosistema en el que están viviendo. Empezamos con proteobacteria. Entonces, proteobacterias todas son gram negativas, tienen diferentes formas, como es el grupo más amplio. También tienen un metabolismo variado, hay aerobias y anaerobias. Usualmente son heterótrofas, es decir, no producen su propio alimento, sino que lo obtienen a través de otros organismos en el ambiente. Muchos tienen flagelos o alguna posibilidad de desplazamiento y se incluyen patógenos, entonces, sí, una gran cantidad de patógenos, entonces son proteobacterias como Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Helicobacter, Neisseria y otras. Hay muchas otras bacterias que son de vida libre. Las proteobacterias son los microorganismos más abundantes en sistemas acuáticos, dependiendo de donde estemos viendo, pero bueno, por ejemplo, estos en lagos de agua dulce, pero en el mar también son altamente abundantes. Dentro de los principales grupos, entonces tenemos alfa proteobacteria. Antes existía una categoría que se llamaba beta proteobacteria, pero acaba de unirse a lo que se llama gamma proteobacteria. Tenemos delta proteobacteria, epsilon y zeta. Vean que todas tienen un nombre del latín, ¿verdad? Alfa, beta, etc. Y luego, dentro de los ejemplos de alfa proteobacteria, entonces, por ejemplo, tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas son bacterias que se asocian, por ejemplo, con las raíces de ciertas leguminosas, por ejemplo, el frijol. Entonces, no sé si alguna vez han visto un frijol, las raíces de un frijol que tienen unas pelotitas en las raíces. Las pelotitas, en realidad es una simbiosis con una bacteria, con un rhizobium, donde la planta le da a la bacteria carbono, fuentes de carbono, azúcares, y a cambio la bacteria fija nitrógeno, es decir, le da sales para que la planta se pueda nutrir. Dentro de gamma proteobacteria, entonces tenemos varios patógenos, tenemos dentro de delta proteobacteria otras reductoras de hierro o sulfuro. Y bueno, estas otras son menos comunes. Vamos a ver con más detalle algunos ejemplos. Algunos ejemplos de proteobacterias, tenemos por ejemplo a Thiomarganita namibiensis. Esta es una bacteria que se aisló en sedimentos oceánicos y es la bacteria más grande conocida de de 750 micrómetros, que es visible a simple vista, más o menos del tamaño, del grosor de un pelo. Para que vean, bueno, entonces todos los microorganismos, no todos son microscópicos tal cual, necesariamente. Tenemos a Escherichia coli, que es una de las más conocidas, que es una gama proteobacteria anaerobia facultativa, y es el comensal más abundante del intestino humano. Luego tenemos Rhizobium, que es la que acabo de explicar. Tenemos Neisseria, que es una beta proteobacteria en diplococo causante de la gonorrea y también de la meningitis. Tenemos a Yersinia pestis, que es una gama proteobacteria con forma de bacilo. Es un anaerobio facultativo. Es un patógeno de pulmón y causante de la peste negra, que como les dije antes, esta fue la causante de la muerte de 1/3 de la población europea.
Tenemos Helicobacter pylori, que es una Epsilon proteobacteria, tiene una forma helicoidal, habita en el tracto digestivo y está asociado a la úlcera, la gastritis y el estómago. Se dice que casi todos los costarricenses tenemos, y bueno, como ustedes saben, Costa Rica tiene una altísima prevalencia de cáncer gástrico. Se han realizado muchísimos estudios y bueno, muchos asociados a la presencia de esta bacteria. Luego tenemos Myxococcus, que son deltas proteobacterias, que tienen, curiosamente, estas no se ven como células individuales, sino más bien forman como colonias autoorganizadas en biopelículas y además son depredadoras de otras bacterias. Y por último, de estos ejemplos que escogí, tenemos Mariprofundus, que es una Z-proteobacteria. Esta es una quimiolipodótrofa oxidada que vive a partir del hierro y forma como un tipo de cintas de tamaño nanométrico y que es biocorrosivo. Entonces, muchos de los problemas de corrosión en barcos y estas cosas muchas veces es causado por este tipo de bacterias. Luego tenemos otro grupo que es interesantísimo, que son los Firmicutes. La mayoría son mayoritariamente gram positivos. Es que hay algunos que a veces no se tiñen bien, tienen las capas de peptidoglucano un poquito más delgadas. La mayoría son bacilos y cocos. Algo importante, bueno, es que tienen un alto contenido en GC. ¿Qué significa esto? Cuando se analizan los genomas, se hace una distribución de cuánto es la proporción del ADN, cuántos son G, cuántos son C, cuántos son A y cuántos son Ts. Y entonces, curiosamente, estos grupos, aparte de ser relacionados taxonómicamente, otras características es que tienen un GC alto. El tener un GC alto, estos son guanina y citosina, como ustedes saben, normalmente estos son aminoácidos un poquito más, digamos, más ricos, entonces tienen más contenido de nitrógeno, entonces uno podría decir, se dan en ambientes con un poquito más, con mayor disposición de nutrientes. Muchos producen esporas, entonces también incluye patógenos de especies importantes. Por otro lado, también incluye otras especies muy importantes en la industria para la fermentación, como los lactobacilos, todos los que estamos tomando en yogur. En esto hay aerobios facultativos, anaerobios aerotolerantes. Y hay heterótrofos y autótrofos, solo un autótrofo que se llama Heliobacterium. Y son muy abundantes en el microbioma humano. Entonces, algunos ejemplos, así nada más para ver la taxonomía, tenemos los clostridiales. Entonces, como ustedes saben, estos son de los que son muy patogénicos, pero por otro lado tenemos los lactobacilales, que son los que están en los yogurt, ¿verdad? Y por otro lado tenemos baciliales, donde tenemos bacilos, que algunos que se usan en el yogur, pero por otro lado tenemos listeria, estafilococos, que son patógenos humanos. Dentro de entonces, algunos ejemplos de Firmicutes, entonces tenemos, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es una anaerobia facultativa, no esporulada, produce infecciones cutáneas, abscesos, meningitis, es y como les mencioné antes, es resistente a la mayoría de antibióticos. Otro ejemplo de Firmicutes es el Bacillus anthracis, que es el que produce el anthrax, que es una arma biológica. Por otro lado, tenemos los lactobacilos, que son anaerobias, aerotolerantes, convierten lactosa en ácido láctico, inhiben el crecimiento de patógenos, son usadas en el yogur y probióticos. Y entonces, vean, de aquí en adelante les puse en una estrellita para cuáles son mis preferidas, pero esto desde un punto de vista también biotecnológico. Yo he tenido la idea de que aquí en el país tenemos, no sé si han visto, tenemos muy pocos probióticos, o los probióticos que tienen una, dos, tres especies. En realidad, de eso de poco sirve. Si pensamos en aquella idea de que el microbioma va a ser lo más diverso posible. Entonces, uno debería tener dentro de un buen probiótico diferentes especies, pero también pertenecientes a diferentes grupos. Me parece que hay todo un espacio para el desarrollo de nuevos probióticos, pero obviamente esta primera debe estar incluida en la lista.
Otros de las bacterias que tenemos entonces son Streptococcus, que son ácido lácticas también, pero algunas han sido patogénicas. Tenemos Listeria, que tiene una forma de bastón. Son anaeróbicos, anaerobios facultativos, no producen esporas, pero normalmente no son tienen poca morbilidad, pero alta mortalidad. Esto quiere decir que no se diseminan tanto, pero en algunos casos específicos pueden ser muy mortales y normalmente se encuentran en alimentos contaminados. Y por otro lado tenemos Clostridium, que son anaerobias, parásitas, saprófitas, en realidad es un megacomplejo de organismos que se encuentran en casi todos los ambientes. Y algunas de estas producen enfermedades o lesiones bravas como el botulismo, las gangrenas y el tétano. Continuamos con las actinobacterias, que para mí son de las que me gustan más. Son gram positivos, la mayoría son aerobias. Estas, a diferencia de los firmicutes, tienen y aquí tengo que corregir, contenido GC bajo. Forman filamentos ramificados y entonces se llaman bueno, antes se conocían como actinomicetes, porque estos forman este tipo de estructuras, no sé si las ven. Y entonces cuando uno lo ve, se parecen mucho a los hongos, pero ya luego cuando se hicieron análisis más moleculares, más finos, se encontró que eran bacterias en lugar de hongos. Producen esporas, son muy abundantes en suelos, entonces son los responsables de la formación del humus. Vean, es una cosa que no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno estudia alguna carrera, uno es uno por sí mismo, en su persona, su forma de ser, pero lo que uno estudia pasa a ser forma de lo que uno es también, entonces, y la forma en que analiza el mundo. Y entonces, ya cuando uno anda no sé, en las calles, uno anda viendo, digamos, un arquitecto ve las casas y probablemente un sociólogo ve la gente, y tal vez un biólogo ve los animales o las plantas y las cosas, ¿verdad? Y en esto yo siempre ando pensando en los microorganismos también. Y entonces, ¿cuándo fue? Ayer o antier fue que se vino un aguacero grandísimo. Creo que fue una de las primeras lluvias, ¿verdad? Y entonces, yo no sé si ustedes tuvieron la sensación esta a olor a tierra, o quienes o se han sentido hasta la sensación de olor a tierra luego de las primeras lluvias. Eso es en realidad producido por un metabolismo volátil de las actinas, de los actinos, particularmente Streptomyces, de este que está aquí, que además son bacterias importantes en la formación del humus. Pero entonces, lo primero que yo pensé, tuve esa sensación y pensé en los actinos, pero inmediatamente pensé en algo que nunca se me ha ocurrido, que hay procesos que vienen las primeras lluvias y luego se desencadenan un montón de procesos complejos en las plantas. Y entonces lo que estaba pensando es si estos compuestos volátiles producidos por los actinos serían los responsables de activar, son las moléculas señal con las que podrían activar diferentes procesos, por ejemplo, de floración o de brotación en diferentes plantas. Pero bueno, ese es un tema ahí que más adelante algún estudiante que le interese podemos hacer algo. Y bueno, pero al final si uno tiene una formación, ¿verdad? Lo que pasa en la naturaleza y está viendo, trata de entender y ver desde otra perspectiva. Los actinos también tienen mucha importancia biotecnológica para la producción de fármacos, pero también hay algunos patogénicos. Entonces, como les dije, Streptomyces es una maravilla de género, que son aerobias, filamentosas, presentes en suelos, aguas, producen esporas y son responsables del olor a tierra. Por otro lado, tenemos otras patogénicas como Mycobacterium tuberculosis, causante de esa enfermedad. Y por otro lado, tenemos otro humor de bacterias que se llama Bifidobacterium. Estas son anaeróbicas, no móviles, ramificadas. Son muy abundantes en la flora intestinal y además son usadas como probióticos. Entonces, vean que ya llevamos proteobacteria, al menos una podría ser usada como probióticos, llevamos firmicutes, llevamos actinobacteria. Es más, hace poco, la fundación esta de Bill Gates y Melinda Gates mandaron un llamado, una convocatoria para financiar proyectos de investigación para crear nuevos probióticos.
Y curiosamente, lo que pidieron era que tenía que tener al menos 10 especies distintas de al menos 4 grupos distintos: Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes y Proteobacteria. Por eso yo voy haciendo la listita, en algún día aplicamos para hacer un nuevo probiótico. Y entonces aquí tenemos el siguiente grupo, que es Bacteroidetes, que son gram negativas, pueden ser aerobias o anaerobias, son bacillus y no forman esporas. Algunos son patogénicos, la mayoría son simbiotas, tienen una amplia distribución y son abundantes en las heces animales. Entonces, dentro de estos tenemos mi otra favorita, que es Bacteroidetes sp, que es muy abundante en intestinos, que degradan las proteínas de azúcares complejos, están muy presentes en la leche materna de los infantes y, curiosamente, las poblaciones bajas de estos pacientes, las poblaciones bajas de esta bacteria se encuentran en pacientes obesos. Es decir, un inoculante o un probiótico que contenga esta tasa, esta bacteria podría ayudar, por ejemplo, a pacientes obesos, si es que, por ejemplo, está relacionada con la degradación de exceso de carbohidratos en algunas grasas. Sin embargo, de este mismo género, hay algunas que podrían ser patogénicas. Por otro lado, tenemos esta especie que se llama Prevotella, que es una anaerobia estricta, es una comensal y con amplia presencia en el cuerpo humano y está asociada a dietas ricas en plantas. Otra vez, por eso les decía que, y la única fuente de poder tener un organismo de estos es comerse la lechuga, comerse las plantas tal cual. Y si uno nunca come ensalada, o sea, ni idea de dónde va a obtener este tipo de organismos. Por eso, otra vez, mi consejo de tener la dieta más variada posible. Estos son simplemente, no las vamos a ver, pero para que vean ustedes todos los patógenos bacterianos que se han identificado hasta la fecha. Entonces, para que vean que el árbol es altísimo y el árbol es muy grande con diferentes grupos, algunos que son muy patogénicos, como armas, o algunos que son patogénicos nada más de animales, pero para que vean que, bueno, hay una infinidad de organismos. Por otro lado, voy a hablarles de algunas aplicaciones de los microorganismos en sistemas y procesos biotecnológicos. Entonces, tanto con la parte de ingeniería genética, se pueden usar para producir sustancias, enzimas, vacunas, hormonas. Por otro lado, interferones y anticuerpos monoclonales para la utilización de toxificación de residuos, para biocatalizadores en la elaboración de alimentos, diagnóstico, biosensores, quimioterapia. La producción de microorganismos se puede utilizar para producir biocombustibles a partir de materias primas, de biomasa, o inclusive para la fotólisis, utilizando hidrógeno, la fijación de nitrógeno, la fermentación, diferentes ingeniería de procesos, entonces recolección, pretratamiento, filtración, recuperación de catalizadores, extracción de productos, reciclado de aguas y también en combinación con cultivos de otras especies o plantas. Algunos productos derivados, entonces, bueno, como por ejemplo la tetracyclina, no sé si han escuchado ese antibiótico, que es producido por una variante de la Streptomyces. Luego, aquí estoy poniendo algunos hongos que también son microorganismos, pero por ejemplo, algunas enzimas que se producen, pectinasas, amilasas, la degradación de ácido láctico, ácido acético, bioinsecticidas, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, se utiliza para el control de muchos, tiene una toxina que afecta a algunos insectos, y luego fertilizantes biológicos. Ya, esta lista es un tesoro, me tardé, no sé, 15 días en hacerla, vean la cantidad de referencias que tiene. Pero si algún momento quieren hacer un probiótico, entonces aquí hay algunas especies que podrían ser interesantes. Por ejemplo, Akkermansia es una que se encuentra relacionada con la reducción de la obesidad. El Bifidobacterium, como saben, normalmente, bueno, curiosamente, se han encontrado diferencias. Entonces, por ejemplo, que reduce la ansiedad y la depresión. En realidad, se ha encontrado que esta bacteria también produce ciertos neurotransmisores relacionados con la disminución de la ansiedad y la depresión.
Bacteroides, también con la depresión. Y Veillonella es una bacteria que se ha encontrado curiosamente en atletas de alto desempeño físico. Entonces, inclusive se podría hacer un, un probiótico para la gente hasta que hace mucho esfuerzo físico. Aquí tenemos diferentes mecanismos de control. Entonces, para cómo se controlan, ¿verdad? Normalmente con esterilización, pasteurización o con agentes químicos. Entonces, vamos a pasar al otro dominio, que era el arquea. Entonces, como les comenté anteriormente, se parecen morfológicamente a las bacterias, pero difieren en la bioquímica, la fisiología y la genética. Una de las principales características es que no poseen peptidoglucanos en las paredes celulares, sino glicoproteínas. La otra es que poseen secuencias únicas del ARN ribosomal. Además, poseen esteroles en la membrana. Los lípidos son un poco distintos, la membrana monocapa. Y curiosamente, se ha determinado que son los organismos más veloces del planeta. Para medir la velocidad y poder comparar en diferentes tamaños, dependiendo del tamaño del cuerpo, se mide entonces la velocidad en lo que se llama bodies per second, ¿verdad? ¿Cuántos cuerpos puede desplazarse por segundo? Y entonces se han encontrado algunas arqueas que viven en las ventilas hidrotermales, es decir, hay como volcanes submarinos, por ejemplo, donde estos organismos, estos son arqueas que viven ahí, tienen una velocidad de 500 cuerpos por segundo. Respecto a un guepardo, que es el animal que conocemos más rápido, que apenas tiene 15 cuerpos por segundo. ¿Y por qué tienen que ser tan rápidos? Porque es que normalmente en estas condiciones se dan como erupciones y no son permanentes, sino intermitentes. Y entonces tienen que desplazarse a una velocidad altísima para mantener las condiciones de temperatura ideales a las que pueden sobrevivir, porque más o menos puede ser que se mueran, entonces tienen que mover rapidísimo. Entonces, por eso también esta arquitectura tener una gran cantidad de flagelos, ¿verdad? Pero es una de las características particulares que me parecen interesantísimas de las arqueas. Aquí hago un cuadro comparativo de algunas de las características de las arqueas y también con los eucariontes. Entonces, comparten algunas características con las bacterias, por ejemplo, de un solo cromosoma circular y luego el ribosoma es similar, pueden tener operones, plásmidos, el tipo de polimerasas, una sola, pero por otro lado, también tiene características similares con los eucariontes. Por ejemplo, algunos pueden tener intrones, es decir, interrupciones en el ADN de los genes. Pueden tener, el tipo de iniciadores del ARN transferencia, el tipo de factores de elongación. Una de las características más importantes es que la ARN polimerasa también tiene muchas subunidades, lo cual es muy diferente a las bacterias. Y la resistencia a sus susceptibilidades en algunos antibióticos o toxinas. Hasta hace muy poco, la taxonomía de las arqueas se dividía en dos grandes grupos. El primero era Euriarchaeota y el otro es Kenarchaeota. Y entonces el Euriarchaeota normalmente estaba asociado con organismos en condiciones extremas, halófilos, es decir, de altísima salinidad, o también organismos acidófilos en condiciones de acidez. Y por el otro lado, los Crenoarchaeota, que eran más relacionados con ambientes muy calientes. Por ejemplo, algunos géneros, entonces, tal vez Alobacterium son los más conocidos como extremófilos. Lo descubrieron muy interesante porque en algunos lados lo utilizaban condiciones de altísima salinidad para curar cueros, pero otros vieron que los cueros estaban tiñendo de un color y de un organismo, y era porque este organismo tenía la capacidad de vivir ahí. En los organismos extremófilos, entonces, como les dije, los que hemos identificado, por inclusive aquí en los ríos, cerca del volcán Poás, por ejemplo, hemos encontrado el Trichophilus, y también el Thermoplasma, que son muy abundantes. Y bueno, estos otros en
en sitios más hipertermófilos. Sin embargo, se han dado nuevas clasificaciones. Ya después de eso aparecieron otros nuevos grupos que se llaman taumarqueota, que son más de ambientes mesófilos, es decir, temperaturas intermedias, quenoarqueota, y estos otros que se conocen comúnmente como TAC. Y luego, hace muy poco, ya se empezó a detectar otro grupo, otros dos grupos, que estos se agruparon, se llaman, dependiendo de la cantidad de filos que tienen, se llaman DPANN, y luego estos otros que se llaman Asgard. Estos se originaron en unos montes submarinos que tienen los nombres de todos los dioses de la mitología escandinava. Todos vean que se llaman Odin Arqueota, Loki Arqueota, Thor Arqueota, ¿verdad? Bueno, que me pareció interesante. Algo que está pasando ahora que me parece aún más interesante es que se está dando todo un cambio en el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, ya hay gente que está diciendo, en una nueva clasificación tenemos por un lado las bacterias y en otro lado tenemos las arqueas. Recientemente se ha descubierto que tanto estas Asgard, estas arqueas de Asgard, las eucariotas son altamente afines, se parecen mucho, es más, que además son un clado monofilético, es decir, que están muy emparentadas entre sí, y que entonces se dice que las arqueas, inclusive, o sea, es decir, todos los eucariotas son una rama más de las arqueas. Esto es una, y que están más relacionadas con el LUCA, no sé si han escuchado este término, es Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común universal, que están más relacionadas. Entonces se dice que por un lado tuvimos las bacterias y por otro lado evolucionaron las arqueas, y dentro de las arqueas una rama de origen a los eucariontes. Y esto porque se han descubierto muchas formas en cómo sintetizan las proteínas, sobre todo en el tema de cómo producen las membranas, que son muy, muy similares. Y bueno, está haciendo varios cambios en el árbol de la vida. Entonces, en realidad no hay todas son hipótesis, todavía se están por confirmar, pero por ejemplo, hay algunas que dicen que entonces, por un lado, teníamos las bacterias, voy a hacerlo un poquito más grande. Por un lado, teníamos las bacterias, luego aparecieron las arqueas, luego las eucariontes. Otro dice que por un lado tenemos las bacterias y luego apareció Euriarqueota, y entre Euriarqueota se separó a Quenoarqueota y por otro lado a los eucariontes, pero todo supeditado, entonces supeditando las eucariontes a las arqueas. Por otro lado, entonces, con un poquito más de información, entonces ya he encontrado que primero aparecieron las bacterias y luego apareció algunas arqueas primitivas, y luego de estas evolucionaron otra rama de arqueas, esta otra, las de Asgard, y dentro de las Asgard, los eucariontes. Inclusive, que me parece más interesante aún, es que hay ya nuevas nociones en cómo analizar la vida, ¿verdad? Entonces hay gente que está proponiendo, bueno, esto ya tenemos los 3 dominios de la vida. Hay alguna gente que quiere proponer, por ejemplo, a las bacterias, perdón, a los virus, como otro dominio de la vida. O inclusive dividir, entonces crear un nivel superior al de dominio que se llaman series. Entonces, dividirlo en 2 series, uno que se llama acitota y otro se llama citota, ¿verdad? Entonces, los que son acitotas son los que no tienen membranas, que no tienen, digamos, pero tienen un genoma que incluiría todos los virus semejantes. Y por otro lado, el citota, que incluiría todo lo que conocemos hoy con los 3 dominios. Para que vean ustedes que cómo las nociones van avanzando con nuevos, cómo percibimos el árbol de la vida. Y entonces todavía hay una discusión, ¿verdad? Hoy, si los virus o no se consideran vivos o no. Pero bueno, cada vez con el tiempo hay nuevos organismos que permiten identificar y dar nuevas claves, ¿verdad? Y que probablemente en el futuro esto vaya a cambiar un poco, nada más para que lo tengan presente. Algunos ejemplos de arqueas, entonces tenemos el Metanocaldococcus. Esta es una arquea metanógena termofílica de fuente hidrotermal submarina.
usa el dióxido de carbono y el hidrógeno como fuentes de energía y producen metano. Este es todo un tema, ¿verdad? El tema, bueno, las metanógenas que pueden utilizar el metano como fuente, perdón, el CO2 como fuente de carbono y producen metano. Esto tiene implicaciones, ha tenido y sigue teniendo implicaciones con respecto al tema del cambio climático, que es claro que los seres humanos hemos producido suficiente CO2, pero también el tema del metano, la producción de metano, que es otro gas en efecto invernadero, que es producido por este tipo de arqueas. Inclusive, muchos de los gases que producimos, tanto las vacas como los seres humanos, que producimos del metano producido por seres humanos, también es producido por muchas de las arqueas. Gases, dices, pedos, ¿verdad? Luego tenemos Alobacterium, otro ejemplo. Entonces son aerobios obligados que tienen una forma de coco, de bacilo, son móviles, requieren ambientes con alta concentración de sal y normalmente en salineras, a veces hay sobredensidades de estas colonias, entonces normalmente se parecen como algunas coloraciones rojas o rojizas en altas densidades. Luego tenemos esta otra bellísima, entonces, que se publicó ahora el 23 de enero de este año, que se llama Loquiarcheum, que es esta arquea perteneciente al grupo de las Asgard y que se aisló de una ventila hidrotermal y que duraron 8 años creciéndole a un bioreactor junto con otra bacteria. Curiosamente, como medio de cultivo, una de las cosas que utilizaron estos medios, estas formulaciones de leche materna, de, no sé, diferentes marcas comerciales, porque aparentemente tenían muchos de los aminoácidos que se ocupan. Entonces, este es curiosamente uno de los medios de cultivo ahora que se utilizan para bailar cosas raras. Y luego está Nanoarcheum equitans. Este es un otro hipertermófilo, es un simbionte obligado de otras arqueas y es uno de los organismos más pequeños, con solo 400 nanómetros, o sea, súper pequeño, y el genoma procarionte más pequeño, apenas tiene 0.5 megapares de bases. Y este es, bueno, un pequeño ejemplo de un estudio que hicimos aquí en aguas ácidas originadas cerca del volcán Poás, no, perdón, este es del volcán Irazú, simplemente para mostrarles que en estas, por ejemplo, en estas muestras, el que es rojito y amarillo, encontramos proporciones considerables de algunas arqueas.